about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. En el silencio del estudio, Cherry se sumergía en sus pensamientos, rodeada de pilas de libros sobre crianza y desarrollo infantil que había mandado traer desde la biblioteca. Su objetivo era claro: encontrar la mejor manera de educar a su hijo y ayudarlo a crecer como una persona plena y amorosa. Aún así, el peso de sus dudas seguía siendo abrumador. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Mientras Cherry revisaba las páginas de un grueso tomo, Daisy entró en la habitación con un paso ligero, sosteniendo una bandeja de té. Colocó la bandeja sobre la mesa y con una mezcla de entusiasmo y prudencia, comentó que acababa de recibir noticias de los mensajeros. Su Excelencia el Duque regresaría pronto de su expedición. Al parecer, llegaría a la mansión en apenas unos días. Cherry levantó la mirada, visiblemente sorprendida. El nombre de su marido evocaba imágenes fragmentadas de un hombre serio, distante, alguien con quien apenas había compartido momentos significativos en su vida anterior. Antes de que pudiera reaccionar, Daisy continuó, con un brillo esperanzado en los ojos: Mi señora, le ruego, tal vez esta vez podría recibirlo con una sonrisa. Sería tan diferente, tan bueno para todos. Las palabras de la sirvienta resonaron en su mente. Cherry no solo se dio cuenta de la mala relación que había mantenido con su esposo en el pasado, sino también de las oportunidades perdidas. Se quedó en silencio por un momento, considerando la magnitud del cambio que podría implicar ese gesto. Finalmente, alzó la mirada hacia Daisy y con una determinación renovada le aseguró que sí lo recibiría con gusto. Internamente, Cherry se planteó un propósito aún más ambicioso. No solo se trataba de recibir al duque con afecto, sino también de hablar con él sobre su hijo. Era esencial que ambos estuvieran unidos en el esfuerzo por criar a Cardizel, algo que antes nunca había considerado posible. Mientras Daisy abandonaba la habitación con una leve sonrisa de satisfacción, Cherry apoyó la barbilla en su mano, pensativa. ¿Qué tipo de relación había tenido con él antes? Y, más importante aún, ¿cómo podía reconstruir algo que quizás nunca había existido? Apenas habían pasado 2 días desde la conversación en el estudio cuando el duque regresó a la mansión. Su semblante, marcado por el cansancio de la expedición, reflejaba tristeza y resignación. Sabía que nadie lo recibiría, como había sucedido tantas veces antes, ni siquiera su esposa, quien solía ignorar sus llegadas con una frialdad distante. Sin embargo, al llegar a la entrada de la mansión, se detuvo, sorprendido. Frente a él, todos los sirvientes estaban alineados en perfecta formación, inclinándose en una cálida bienvenida. Este recibimiento era completamente inusual, y algo en su interior se agitó. Su mirada recorrió el grupo hasta detenerse al final de la fila, donde la figura de una mujer destacaba bajo la luz del atardecer. Cheryl, vestida elegantemente con un vestido que realzaba su porte y belleza natural, lo esperaba con una sonrisa serena. Por un momento, el duque quedó petrificado. La imagen era tan inesperada, tan distinta a lo que conocía, que por un instante pensó que estaba soñando. Sus pasos se hicieron más lentos, casi temerosos de romper el encanto de aquel momento. Bienvenido a casa, dijo Cheryl con una voz suave, que tenía un matiz cálido y genuino. He preparado la cena. Por favor, entremos. El duque, aún inmóvil, parpadeó un par de veces intentando procesar lo que veía y oía. ¿Era esta su esposa? La misma mujer que rara vez le dirigía la palabra y que hasta ahora parecía haber construido un muro infranqueable entre ellos. Su corazón, endurecido por años de indiferencia, se estremeció ante el brillo en los ojos de Cheryl. Pero la sospecha también se coló en su mente. ¿Por qué este cambio tan repentino?, pensó. ¿Acaso quiere algo de mí? Finalmente, reunió el valor para avanzar, aunque cada paso lo hacía más consciente de lo atónito que seguía. Mientras caminaban hacia el comedor, observó con detenimiento a Cheryl. Había algo diferente en ella. No solo estaba radiante,
sino que parecía genuinamente de buen humor. Se movía con una gracia relajada, y su sonrisa no parecía forzada ni calculada, sino natural y sincera. El duque, incapaz de contener su curiosidad y sus emociones encontradas, extendió su brazo de forma tentativa, rodeando los hombros de Cheryl mientras caminaban. Era un gesto que no había intentado en años, pero necesitaba comprobar si esa calidez que veía era real. Para su sorpresa, él mismo retiró su mano antes de incluso tocarla por miedo a romper su buena fortuna. Una vez en el comedor, el duque y Cheryl tomaron sus respectivos asientos frente a la mesa impecablemente servida. A pesar de la elegancia del entorno, la atmósfera era tensa. Él, incapaz de contenerse más, rompió el silencio. ¿A qué se debe todo este espectáculo? Preguntó su tono frío y con un deje de sospecha. Cheryl, manteniendo la compostura, aunque sintió un nudo en el estómago, lo miró directamente. Hay algo importante que debo decirte. El duque se recostó en la silla, apretando sus manos mientras sus ojos oscuros la analizaban. En ese instante, algo en su interior se tensó. Ya no le parecía un gesto genuino. La certeza de que todo tenía un propósito oculto lo irritaba profundamente. El ambiente se enrareció y ambos empezaron a cenar en un incómodo silencio. Intentando aliviar la tensión, Cheryl preguntó con un tono deliberadamente amable. ¿Cómo fue la expedición? ¿Todo salió bien? El duque soltó una risa amarga, clavando su mirada en ella. ¿De verdad te importa? Si fuera por ti, seguro habrías preferido que muriera en el campo de batalla. Las palabras fueron como un golpe directo. Cheryl se quedó sin habla por un momento, su corazón encogiéndose ante la crudeza del comentario. Sin embargo, más que enfado, lo que sintió fue tristeza. Sus labios temblaron levemente antes de recuperar la compostura. «Qué tan distante y rota estaba nuestra relación», pensó, volviendo a reflexionar sobre el abismo que los separaba. No es así, dijo finalmente, con la voz más firme de lo que esperaba. Solo quiero hablar contigo de algo que nos concierne a ambos. Es Cassel, es nuestro hijo, y creo que debemos decidir juntos cómo educarlo. El duque, quien estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, detuvo el movimiento. Sus ojos se alzaron hacia ella con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Dejó los cubiertos en el plato con un ruido seco, antes de levantarse de la silla de forma abrupta. No se podía creer que justo ahora, sin más, quisiera criar a Cassel unidos, y así fue que se lo dijo con su voz cargada de sarcasmo y rabia. ¿Conmigo? Al hombre que has odiado todos estos años. ¿Qué clase de juego es este, Cheryl? Dándole la espalda, el duque comenzó a marcharse del comedor, su mente convencida de que esto no era más que un engaño. ¡Espera!, gritó Cheryl, levantándose apresuradamente de su asiento. Pero el esfuerzo fue demasiado. Una punzada de dolor intenso atravesó su abdomen, y antes de poder sostenerse, su cuerpo tambaleó. El grito de Cheryl hizo que el duque se girara inmediatamente, y lo que vio le heló la sangre. Su esposa estaba a punto de desplomarse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella y la atrapó justo antes de que su cuerpo tocara el suelo, sosteniéndola con fuerza mientras la miraba con el rostro pálido y los ojos cerrados. La llevó en brazos hasta su habitación sin demora, llamando a las criadas por el camino para que trajeran al doctor. Minutos después, mientras Cheryl descansaba medio inconsciente en la cama, el duque permanecía junto a ella, observándola con una expresión de preocupación genuina. A pesar de su enfado, el miedo a perderla lo golpeó como una verdad ineludible. Mientras esperaban al médico, Cheryl no pudo contener su inquietud y le preguntó al duque por qué parecía odiarla tanto. Él, visiblemente molesto, le respondió que era al revés, insinuando que era ella quien lo despreciaba. A pesar de su tono enfadado, sus acciones contaban otra historia. Tomó sus manos con una suavidad inesperada, como si quisiera transmitirle su fuerza y calor. Sin embargo,
Su tono cambió brevemente cuando, casi con una mezcla de ironía y melancolía, mencionó que hasta hacía poco un simple contacto como el de ahora habría provocado que ella lo rechazara con una furia desmedida. El comentario dejó a Cheryl reflexionando en silencio. Antes de que pudiera responder, el médico llegó para examinarla. El duque se retiró de inmediato, como si no quisiera prolongar el momento, sabiendo el desprecio que ella solía mostrarle en el pasado. Cheryl lo observó marcharse, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ahora no solo era consciente de la brecha con su hijo, sino también del resentimiento acumulado con su esposo, un abismo que parecía haber creado con sus propias decisiones. Al día siguiente, Cheryl seguía en cama, recuperándose del malestar. El sonido de unos pasos acercándose a la puerta llamó su atención, despertando una chispa de ilusión en su interior. La idea de que pudiera ser Castle le dio fuerzas para levantarse y abrir. Al hacerlo, encontró a su hijo sosteniendo algo en sus manos. Castle, con evidente incomodidad, le ofreció una chocolatina, justificando rápidamente que había venido solo porque una sirvienta lo había obligado. Aunque sus palabras eran frías, Cheryl no pudo evitar sonreír ante lo transparente que era su hijo incluso cuando intentaba mantener su distancia. Conmovida, se inclinó para acariciarle la cabeza, pero su gesto hizo que el niño retrocediera, y con una voz casi quebrada y con el rostro enrojecido por la mezcla de emociones, le lanzó un grito que resonó en el pasillo. Declaró con enojo que ella lo dejaría de lado para pasar más tiempo con su padre, antes de girarse rápidamente y salir corriendo, intentando ocultar su disgusto. Cheryl, sintiendo un nudo en el pecho, no lo dejó irse así. Se apresuró tras él y antes de que pudiera alejarse más, lo abrazó con fuerza desde atrás. Su voz era cálida y tranquilizadora, mientras le aseguraba que él siempre sería lo más importante en su vida, sin importar las circunstancias. También le confesó cuánto disfrutaba pasar tiempo con él, deseando que esas palabras calmaran el torbellino de emociones del pequeño. El niño, al escucharla, se detuvo y tras un instante de duda, se dio la vuelta. Sus brazos pequeños la rodearon con fuerza, en un gesto que desbordaba sinceridad y necesidad de consuelo. Cheryl se quedó sin palabras, sorprendida por la ternura de su hijo, quien hasta ese momento había mantenido siempre una fachada arisca. Castle le pidió con un tono tierno pero preocupado que descansara para recuperarse, mostrando una madurez que iba más allá de su edad. Cheryl, incapaz de contener la mezcla de amor y gratitud que sentía, lo abrazó nuevamente, aferrándose a aquel momento como una promesa de que, poco a poco, las heridas entre ellos podrían sanar. Al día siguiente, Cheryl se levantó llena de entusiasmo, decidida a crear un momento especial con su hijo. Preparó con sus propias manos un pastel, algo que nunca antes había hecho, y lo llevó al jardín donde sabía que Castle solía pasar las tardes. El niño, al ver el pastel, no pudo ocultar su emoción. Corrió hacia ella, tomó un trozo y lo mordió con rapidez. Sin embargo, su expresión cambió de inmediato. La falta de sabor en el pastel era evidente. Cheryl, al darse cuenta de su error, se sintió desalentada y, con tristeza, se disculpó por su falta de habilidad, confesando que era la primera vez que cocinaba. Castle, sorprendido al saber que su madre había hecho el pastel personalmente, observó el esfuerzo que ella había puesto en ello. Con determinación, tomó otro trozo y comenzó a comerlo con entusiasmo exagerado. Aunque el sabor no había cambiado, sus gestos transmitían una aprobación sincera, como si quisiera hacerle saber cuánto apreciaba el detalle y el esfuerzo, además, asegurando que le gustaba mucho el pastel que personalmente le había hecho su madre. Cheryl lo miró en silencio, conmovida por la actitud de su hijo. Era un momento pequeño, pero en él encontró esperanza de que poco a poco podrían construir una relación basada en el cariño mutuo. Esa misma tarde, Cheryl reunió coraje para acercarse al despacho de su marido, determinada a intentarlo de nuevo. Sin embargo, apenas cruzó el umbral de la puerta, fue recibida por una negativa tajante. El duque, sin siquiera mirarla,
afirmó estar demasiado ocupado como para atenderla. El secretario, al percibir la tensión en el ambiente, sugirió retirarse para darles privacidad, pero el duque, con un tono seco y evidente enfado, le ordenó que permaneciera, dejando claro que no era él quien debía irse, sino su esposa. Sus palabras, cargadas de frialdad, no dejaron espacio para discusión. Cheryl, dolida por el trato descortés, no insistió. Con pasos lentos y un peso creciente en el corazón, abandonó el despacho. Su tristeza era evidente, y con cada paso se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar la distancia emocional que parecía rodearla en cada rincón de su hogar. Al día siguiente, Cheryl recibió una carta con una invitación inesperada. Era para asistir al cumpleaños del joven Marqués Radius. Al leer el nombre, una sensación de desconcierto la invadió. Recordó con claridad perturbadora que ese niño sería, en un futuro, víctima de su propio hijo en un trágico episodio. El pensamiento la dejó consternada por un momento, pero pronto decidió ver esto como una oportunidad. Si lograba influir en Cassel, tal vez podría evitar que se repitieran los oscuros eventos que ella recordaba. Además, pensó que sería una excelente ocasión para introducir a su hijo en la sociedad de una manera positiva, algo que nunca antes había intentado. Con esta idea en mente, Cheryl tomó la decisión. Se prepararían para asistir al evento. Aunque sabía que no sería fácil convencer a Cassel, estaba decidida a intentarlo, confiando en que este sería un paso crucial en su camino por cambiar no solo el destino de su hijo, sino también el de todos los que le rodeaban. Mientras tanto, el duque, como cada día, se encontraba trabajando diligentemente en su despacho, enfocado en sus tareas. Sin embargo, algo le hacía distraerse. La hora en la que su esposa solía visitarlo se acercaba. Este pequeño ritual diario lo había comenzado a inquietar, pues le recordaba momentos del pasado. Recordó cómo, al principio, Cheryl había llegado a la mansión con total indiferencia hacia él, rechazándolo sin contemplaciones, sin mostrar el más mínimo interés. Pero ahora, su actitud era completamente diferente. Ella llegaba siempre con una sonrisa en el rostro, buscando cualquier excusa para acercarse, para compartir, aunque sea unos minutos juntos. Esta transformación lo desconcertaba, y a pesar de sus esfuerzos por no reconocerlo, sentía una mezcla de gratitud y confusión. A medida que pasaban los minutos, el duque se encontraba cada vez más pensativo. Se preguntaba si ese día ella también aparecería con la misma sonrisa radiante. Pero al notar la tardanza de su esposa se sentía frustrado y por un impulso decidió salir a tomar el aire. Antes de irse, su asistente, conocedor de los sentimientos del duque, le sugirió discretamente por dónde podría estar su esposa en ese momento. Sin embargo, el duque, algo avergonzado, respondió rápidamente que no iba a buscarla. A pesar de sus palabras, en lo más profundo, él sabía que había algo más. Era cierto, había comenzado a sentir un cariño sincero por la felicidad de Cheryl, algo que no podía ignorar, pues lo tenía atrapado y curioso. Siendo sincero con sus propios sentimientos, el duque llegó a la conclusión de que, a pesar de todo, amaba ver a Cheryl feliz. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión, su mente seguía ocupada con esos pensamientos. Sin embargo, al acercarse a una habitación, escuchó una conversación lejana que lo detuvo en seco. Era la voz de su hijo, quien estaba discutiendo con su madre. El niño, visiblemente molesto, le estaba llamando mentirosa a Cheryl. La razón de su enfado era simple pero dolorosa. Ella le había dicho que lo amaba, pero siempre prefería ir a ver a su padre antes que a él. En un tono celoso y resentido, le preguntó si realmente disfrutaba más de la compañía de su padre que de la suya. Cheryl, para calmar a su hijo, le respondió rápidamente sin dudar que en realidad ama mucho más estar con él. Al escuchar estas palabras, el duque sintió como si algo se le apretara en el pecho. Las palabras de su hijo, acusando a su madre de ser inconsistente, resonaban en su mente, pues aunque no lo expresara, sentía la distancia creciente entre su familia, aunque Cardizel, como siempre,
seguía siendo distante y desconfiado con su madre, Seriel no desistió. Le explicó que aunque parecía imposible, su oferta era sincera. Le preguntó si quería acompañarla juntos a una fiesta de cumpleaños de un marqués. Solo tendrían que vestirse, preparar un regalo y disfrutar del evento, pasando un buen rato juntos. Al escuchar esas palabras, algo dentro del niño se rompió. Un dolor profundo lo invadió y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin poder evitarlo. La angustia lo llenó al pensar que su madre había sido capaz de regalar a otro niño algo que nunca le había dado a él. Esa herida emocional que había permanecido oculta tanto tiempo lo desbordó por completo. En ese momento, un recuerdo devastador invadió la mente de Seriel. Recordó cómo, en el pasado, había rechazado el pequeño gesto de su hijo. Lo vio claramente. Ella apartando su mano con desdén de su vestido, rechazando su presencia y advirtiéndole fríamente que no la llamara mamá y que dejara de comportarse como un niño malcriado, mientras él, con los ojos llenos de lágrimas, lloraba pidiendo un simple regalo, o al menos una felicitación por su cumpleaños. El dolor de ese recuerdo la atravesó como una daga y, llena de remordimiento, corrió hacia su hijo, abrazándolo con desesperación. El dolor de haberle fallado tan gravemente la inundó, pero aún así, no dejó de aferrarse a él. A pesar de su hijo intentar apartarse, ella no soltó su abrazo. Sabía que lo que más necesitaba en ese momento era hacerle saber cuánto lo amaba, aunque él no pudiera aceptarlo aún. Le pidió perdón varias veces con el corazón roto, convencida de que aunque él no la quisiera, ella siempre lo amaría, sin condiciones ni reservas, ahora y en el futuro. Pero el niño, roto por el dolor y la desconfianza, intentó apartarla. Con un grito lleno de rabia y tristeza, le dijo que de ningún modo la creía y la odiaba. Esas palabras fueron un golpe directo al corazón de Seriel, pero ella no se apartó. Insistió aferrándose a su hijo con la desesperación de quien sabe que no puede perderlo. Sabía que el camino sería largo, pero no iba a dejar ir a su hijo. Aunque el niño seguía llorando, algo en su interior parecía quebrarse, y aunque no lo dijera, algo de ese amor incondicional que su madre le ofrecía empezaba a calar en su corazón de una manera lenta y difícil, pero quizás alguna vez sería suficiente para sanar las heridas del pasado. Después de un rato, cuando el ambiente se calmó un poco, Seriel, con una sonrisa llena de esperanza, le propuso a su hijo la idea de hacerle una fiesta. Quería preparar algo especial, algo que le gustara, un gran pastel, decoraciones y todo lo necesario para hacer de ese día algo memorable. El niño, tratando de mantenerse indiferente como siempre, no mostró mucho entusiasmo, pero su madre insistió. Le ofreció la posibilidad de pedirle cualquier cosa que deseara como regalo. La oferta era tentadora, aunque él intentó ocultar su emoción. Tras un largo silencio y con un leve rubor en sus mejillas, el niño, casi en un susurro, expresó su único deseo, ser felicitado por su madre por primera vez en su vida. Al escuchar estas palabras, Seriel se sintió devastada. Fue como si una ola de culpabilidad la inundara, dándose cuenta de lo mal que había actuado en el pasado. Recordó cómo había ignorado, rechazado e incluso humillado a su hijo en ocasiones, negándose a darle lo que más necesitaba, cariño y reconocimiento. El dolor de esa revelación la recorrió profundamente, y con los ojos llenos de lágrimas, le prometió a su hijo que haría todo lo posible para que él fuera feliz, para enmendar sus errores y ofrecerle el amor que siempre le había negado. Ella, sin duda, aceptó su petición, asegurando que estaba dispuesta a hacerlo todo para que su hijo, por fin, sintiera el amor y la aceptación que siempre mereció. ¿Te gustó la historia? Darle like y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.